Buenos días. En el procesamiento digital de señales, el estudio de la transformada inversa de Z es muy importante porque es la herramienta que se necesita para resolver las ecuaciones en diferencias. Recuerden que las ecuaciones en diferencias son aquellas que representan un sistema discreto o un sistema digital. Por eso la importancia en el estudio del procesamiento digital de señales. Sabíamos que la transformada Z de una variable X o de una función X, tal como se representa acá, es igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito de la señal discreta multiplicada por Z a la menos N. Por tanto, la transformada Z inversa es, conociéndose la transformada Z, es encontrar la señal discreta, que es igual a la transformada inversa de Z, pues de la transformada de Z. Hay varios métodos para encontrar la transformada inversa de Z, o sea, encontrar la señal dada la transformada Z. Aquí voy a explicar dos métodos que son los más utilizados. El primero es el método de división directa. Es encontrar la expresión de la transformada Z y mediante división directa por método algebraico encontrar el cociente. Y el cociente, encontrado el cociente, podemos fácilmente ahí encontrar la transformada inversa de Z o la señal discreta. Observen que la transformada de Z es igual a la sumatoria, en este caso de x de k, z a la menos k, desde 0 hasta un valor determinado. O sea, cuando k vale 0, esto sería x de 0, z a la 0 es 1, queda solo x de 0. Más cuando k vale 1, pues x de 1, z a la menos 1, más x2, z a la menos 2, etcétera, hasta x de k, z a la menos k. O sea que la expresión de la transformada Z se puede expresar de esta forma, donde estos son los valores x0, x1, x2 y xk de la señal discreta. Un ejemplo, me dan la transformada Z igual a esta expresión, me dicen que hallar la transformada inversa de Z, o sea, encontrar x de k. Entonces, el denominador que está con fracciones parciales la resolvemos como polinomio. De z por z, z al cuadrado, punto 8 y punto 2 da 1, negativo, porque son negativos. Y la multiplicación 8 por 2, 16, o sea, punto 16, y menos por menos da más. Entonces quedamos como esta expresión. Bueno, la multiplicamos, en este caso, por z a la menos 2, tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué por z a la menos 2? Porque vamos a quitar este z al cuadrado, o sea, buscamos el z con mayor potencia y lo multiplicamos, ¿vale? De z por z a la menos 2, pues z a la menos 1. 10 por z a la menos 2. Z a la 2 por z a la menos 2, pues 1. Z por z a la menos 2 da z a la menos 1. Y punto 16, z a la menos 2. Bueno, ya quedamos de esa forma. Si hacemos nosotros la división, esto dividido entre el denominador, obtenemos un cociente. Bueno, lo pueden hacer como cualquier método algebraico. Supongan que esto es x, x2, x, x2, etcétera. Hagan la división y obtienen los coeficientes. Entonces los coeficientes son 5z a la menos 1 más 15z a la menos 2, etcétera. Me queda esta expresión. Por comparación, como x de z es igual a esto,
O sea, x0 sería el término independiente. Aquí no hay. O sea que x de 0 es 0. X de 1 es el que acompaña a la z a la menos 1. O sea que aquí es 5. X de 2 sería 15. X de 3 sería 14.2, etc. O sea que aquí encontramos la señal discreta. El otro método, y es mucho más interesante, es el método de fracciones parciales. Es tener una expresión de esta forma, volverla en fracciones parciales, o sea, colocar los denominadores separados y encontrar estos coeficientes. Por cualquier método algebraico lo podemos hacer multiplicando en cruz o como sea igualando. Y me queda que C1 es 1,85 y C2 es menos 0.85. Entonces encontramos los coeficientes C1 y C2. Encontrar los coeficientes como está en términos de Z, hay que volverla en términos de Z a la menos 1. Entonces multiplicamos aquí por Z a la menos 1. Este me queda en 1 y aquí queda Z a la menos 1. Y aquí queda 0.85, Z a la menos 1. Z por Z a la menos 1 es 1. Queda 0.2 por Z a la menos 1. Como se sabe que la transformada Z de la función potencial, o sea, Z de A a la K, es 1 sobre 1 menos AZ a la menos 1. Entonces, por comparación, en esta expresión nos damos cuenta aquí que A en este caso es 0.5. O sea, 1,85 por 0.5 elevado a la K menos 1. No directamente a la K, sino a la K menos 1, porque esta Z a la menos 1 significa que hay un retardo. Igual para acá, menos 0.85, aquí es más 0,2 y aquí es menos. Quiere decir que A es menos 0,2 K a la menos 1. Obsérvense que si no estuviera este término de Z a la menos 1, simplemente sería menos 0.2 a la K. ¿Sí? Pero esto quiere decir un corrimiento y por eso se resta 1. Este ejemplo siguiente, el más complejo, tiene polinomios en el numerador y en el denominador. Cualquier expresión de esta forma, es que es más compleja porque ya sea z a la 3, se puede reemplazar por fracciones parciales tal como se indica en la ecuación. R1, R2, R hasta Rn y una constante sobre z menos P1, z menos P2 hasta z menos Pn. Bueno, estos coeficientes a veces son fáciles de obtener, como lo obtuvimos en este ejemplo, ¿cierto? Es fácil que por un método algebraico es bueno, pero cuando son complejos en esta cosa, como en este ejemplo, utilizamos MATLAB para encontrar los valores de R1, R2, R3, P1, P2 y P3 y la constante K. Entonces nos vamos para MATLAB. Esta es la expresión. El numerador es 5, 26, 44, 29. Los coeficientes. 5, 26, 44, 29. Y el denominador es 1, 5, 11, 6. Separados por espacios o por comas, ¿no? Y RPK se obtiene con este comando que se llama residuo del numerador y el denominador. Ejecutando ese pequeñísimo programa, obtenemos que R está aquí, P y K. O sea que R1 es menos 2, menos 5 y 3. P1 es menos 3, P2 es menos 2 y P3 es menos 1 y K es igual a 5. Volvemos entonces al ejercicio. Entonces los resultados están aquí, vea, R es menos 2, menos 5, 3, P, lo que ya dijimos, y K igual 5. Por lo tanto, observe que este es R1, R2 y R3. R1, R2 y R3. P1 es menos 3, como la expresión es menos, y aquí es más, ¿cierto?
Quiere decir que aquí es este menos 3, aquí hay que colocar más 3. Aquí es menos 2, hay que colocar más 2. Y aquí que menos 1, coloca más 1. Y z y k pues vale 5. Se nos queda la expresión. Ya tenemos las fracciones parciales, multiplicamos por z a la menos 1. Entonces, menos 2z a la menos 1, z por z a la menos 1 es 1. Aquí queda 3z a la menos 1. Del numerador z a la menos 1, queda aquí 1 más 2z a la menos 1, etcétera. 3z a la menos 1. Bueno. Entonces, multiplicando por z a la menos 1, encontramos esta expresión. Y esta expresión, observen que es parecida al ejemplo anterior. Entonces queda menos 2 por a la k, ¿no? O sea, menos 3 a la k menos 1 por el corrimiento, menos 5, menos 2 a la k por el corrimiento, y 3 por menos 1, que es lo que acompaña z a la menos 1, a la k menos 1, más 5. Y realmente las constantes se multiplican por el delta de Kronecker, porque la transformada z del delta de Kronecker pues es 1. Entonces, esta sería la respuesta. Miremos otro ejemplo. Entonces, ahí nos da esta expresión. Nos dicen que cuando el numerador y el denominador tienen el mismo exponente, o el numerador tiene un exponente mayor, se debe dividir la ecuación por z. ¿Sí? Porque aquí es z por z al cuadrado y aquí z por z al cuadrado. Tiene el mismo exponente. Entonces dividimos por z. O sea que x de z sobre z, para que no altere, hay que dividir esto por z. Entonces queda la expresión sobre aquí por z. ¿Sí? Entonces me quedan tres fracciones parciales con z menos 5 y z más 0,2. Me salen tres coeficientes. Lo resolvemos, ustedes verán si lo resuelven por MATLAB o algebraicamente. Y me da que C1 es 8, C2 menos 1,85 y C3 menos 5,14. Este es x de z sobre z. Por lo tanto, x de z, pues despejando, este z pasa a multiplicar. Entonces, x de z, aquí me queda solamente 8, aquí queda menos 1,85 por z, y aquí también hay que multiplicar por z. ¿Sí? Dividiendo por z, o multiplicando por z a la menos 1, que es lo mismo, queda 8, queda aquí en este caso 1,85 sobre, dividiendo por z, 1 menos 0,85 z a la menos 1. 5,14, aquí queda 1 y aquí queda 0,2 z a la menos 1. Volvemos a aplicar la transformada z de la potencia, que es a la k, ¿cierto? Entonces aquí es 0,5, aquí es 8 delta Kronecker. Menos 1,85, aquí queda 0,5 a la k. Fíjate que aquí no hay corrimiento a la k. Y aquí queda menos 5,14 menos 0,2 a la k. Entonces, esa sería su respuesta. Hasta aquí entonces, jóvenes, el resumen sobre la transformada inversa de z. En el próximo video vamos a ver entonces cómo resolvemos ecuaciones indiferencias aplicando la transformada z inversa. No olviden suscribirse y compartir el video. Muchas gracias.